muchachos. Tenemos un momentico a sus compañeros y arrancamos, ¿vale?
Hola, buenos días, profe. Hola, ¿cómo están? Bien. De pronto registra tu nombre para colocarlo acá. Miller, ¿cierto? Sí, ya. Sí, profe. Ya. Listo, verán muchachos. Ya sus compañeros han de ir adicionales a la llamada. Eh, el día de hoy vamos a iniciar pensando en lo siguiente. Resulta que hay un elemento en la evaluación que habíamos acordado que es el proyecto interestricturante. ¿Listo? Entonces, en cuanto al proyecto interestricturante, vamos a hacer lo siguiente por ahora. Eh, para este trabajo van a tener una semanita, es decir, de hoy en 8 lo pueden entregar. Yo les voy a compartir este proyecto, que es un jueguito. ¿Listo? Este proyecto hace parte de una prueba de acceso o una prueba aplicada para obtener un empleo en una organización. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar este proyecto como para, para ir simulando también un proceso de eso. Lo que vamos a hacer con este jueguito es que ustedes, yo les voy a compartir obviamente este código que va a estar funcionando. Va a tener algunas particularidades, o sea, va a ser una primera versión del código y ustedes lo que van a hacer es algo muy similar a lo que hicimos en el interestricturante anterior. Solo que aquí también se utilizan estructuras de datos. Ustedes van a reconocer esas estructuras. Que aquí en este programa se están utilizando unas clases. Listo, unas clases que son ya nativas de Java. Entonces ustedes van a poderlas distinguir ahí. El objetivo es analizar este juego, revisar el proyecto y miren ahí por ejemplo, como ya no atrapé los, los los ítems, entonces ahí ya pierdo, ya se detiene el juego. ¿Listo? Ustedes van a analizar y van a hacer dos cosas. Van a hacer una propuesta de cómo se puede mejorar el juego, qué le implementarían ustedes al juego para mejorarlo, para tener una mejor experiencia de usuario. Ahí, por ejemplo, miren que yo permanecía haciendo lo mismo siempre. ¿Listo? Eso es lo primero. Y el segundo punto es, analizando el código, buscar en dónde se implementan estructuras de datos, de cualquier tipo. Que vectores, que pilas, que listas, que colas. Eso, revisar en dónde se utilizan esos instrumentos. ¿Listo? Si es claro, muchachos, ya lo muestro, Jason. Eh, el informe, más que todo, es un texto descriptivo. Entonces, miren, ahí está Jason. Este igual yo se los comparto la primera versión del código, obviamente, que ustedes tomarán como base para trabajar también ya en las futuras entregas. Lista, la primera entrega del infraestructurante es eso, analizar qué mejoras se le pueden hacer y pensar revisar en dónde se utilizan las estructuras de datos. Yo ya les comparto este, miren que ahí el juego está funcionando, y obviamente yo les voy a compartir una versión básica para que ustedes inicien a explorar a ver qué le podemos agregar, qué nos falta, qué se ocurre. ¿Listo? David, de pronto refresca. ¿Listo? Entonces no sé si tienen alguna duda. Yo creo la actividad en la plataforma para que la compartan. Yo creo que para el hoy en 8 es tiempo prudente para entregar esa actividad.
¿Alguien tiene alguna duda? Yo hoy después de clase ya les comparto tanto el código y creo la actividad en la plataforma. Si tienen dudas, los escucho y los leo. Bueno, así que no hay dudas. Entonces yo ahora les comparto este código. Ahí obviamente ustedes van a encontrar un conjunto de elementos adicionales que ya los van a poder trabajar. Ahí por ejemplo en la primera versión les voy a colocar unos sonidos que hacen parte, como les digo, hacen parte, este programa hace parte de una prueba de ingreso a un empleo. Es el componente de Java de la prueba. Entonces ahí ustedes también pueden ir mirando. Igual si quieren yo les comparto el texto de la prueba para que vayan mirando cómo es que se aplica a esos elementos. Les comparto los puntos de Java. Entonces eso, sí voy a hacer eso, les voy a compartir todo ese material para que ustedes vayan orientándose a cómo son las pruebas de ingreso a un trabajo. ¿Qué dudas tienes, David? Brian, sí, podemos hacerlo en grupos de dos personas. Ustedes se comunican a través de WhatsApp o pueden utilizar estos medios y lo hacen en grupos de dos. ¿Listo? Esos grupos los definen ustedes. Ya cuando regresemos a la presencialidad ya hacemos la actividad de trabajo colaborativo. Bueno, bueno, grupos de tres. David, ahí te recomendaría que de pronto ya cuando acabemos la clase revises el video. ¿Vale? Aunque en esencia el juego pues ya les mostré. En esencia es que basados en ese código que yo les voy a transmitir, ustedes piensen en qué mejoras le pueden hacer, en cómo implementarle más elementos al juego e identificar en qué lugares utilizan estructuras de datos. ¿Listo? Eso es en esencia. El juego pues ya yo les comparto el código y les creo la actividad y también les comparto el material de cómo sería de cómo es el punto de la prueba para evaluación e ingreso a un cargo de desarrollador. ¿Listo, David? David. Vale. Eh, listo, entonces dejemos los de tres, Luis. Dejemos los grupos de tres. De pronto, si ustedes tienen chance de comunicarse con el compañero que sigue hospitalizado, entonces le comentan y le integran a uno de los grupos. De este sábado en 8, bueno, sería el 11. Listo, sí, yo les dejo para que entreguen el 11. Ah, perfecto. A ver, no sé, ¿se conectó a esta sesión? No, no está conectado a esta sesión. A ver, digámoslo. Ah, no se conecta a clase, Jason. Pero sí puede observar las clases. Bueno, igual entonces, de pronto coméntale que estamos conectándonos a las clases en el horario normal y ahí le comparten los datos de acceso. Listo para que él pueda conectarse. Igual yo le sigo compartiendo el link de las clases en el video de YouTube. Listo. Entonces muchachos, hoy vamos a iniciar a analizar lo que son las estructuras circulares.
del interestrutturante no hay duda, ¿cierto? Hacen un documento en el cual coloquen dos puntos. El primer punto es las mejorías que ustedes le pueden hacer, que profe, que nosotros le vamos a colocar un cronómetro y si no recoge los ítems en un tiempo de tanto, va a suceder tal cosa o cosas así. ¿Listo? Y en el segundo punto ustedes van a colocar lo que les decía, en donde se está utilizando estructuras de datos y ahí colocan, se utilizan en tal clase, en tal método, en esta línea y pueden colocar una captura de pantalla. Así hagamos la tarea. Y quedaría para de este sábado de noche. Vamos a crearla de una vez porque si no me olvido. Aquí en estructuras de información ahí voy a crear una nueva sección que se va a llamar interestrutturante. Y ahí en esta sección ustedes van a poder encontrar la tarea y el material. El material se lo subo ahorita después de clase. Listo, aquí creamos la tarea. Aquí la descripción de la entrega va a ser que se redacte listo. Este sábado noche cae 11 a medianoche. En grupos de 3 le voy a colocar de una vez. A WhatsApp me envían los grupos que están conformados y la actividad la sube uno solo del grupo. Solamente un estudiante sube la actividad. No la suban todos, sino solamente uno. No olviden colocar los nombres. Igual como en WhatsApp yo ya tendría los nombres, pues por ese lado editamos un poquito porque a veces me sabían enviar sin nombre y no sabía quién calificar. Listo, aquí está. Entonces ahí ustedes suben el entregable 1 y yo ya les subo el material. Apenas terminemos la clase ya les subo el material. Bueno, entonces les decía que vamos a iniciar a estudiar las actividades, eh, las listas con doble enlace. Para ello vamos a iniciar a hacer un análisis en Paint. Yo voy a iniciar a dibujarles las estructuras y para que ustedes las vayan mirando. ¿Listo? Todos observan ahí, ¿cierto? Si alguien de pronto no observa, me comenta. Lo más probable, cuando se mira un poco borrosa la imagen, suele ser por la velocidad del internet. Entonces ahí la opción sería como refrescar la página y volver a conectarse a la videollamada. ¿Listo?
Aquí sí voy a procurar que ustedes participen un poco para que miremos cómo es que se construyen estos elementos. ¿Listo? Entonces nosotros teníamos que nuestras estructuras de datos eran de este tipo. Así eran nuestras listas. Primero las teníamos así. Ese era el nodo que nos servía para todas las listas. Para la lista simple, para la pila también nos servía. Para las colas también servía. ¿Listo? En la clase de ayer, del martes dijimos, pero este también puede tener un doble enlace. Por lo tanto agregamos aquí otro enlace que en el simulador se representaba en la misma flechita pero con dos direcciones. ¿Listo? Entonces ahí tenemos ya un nodo para la lista doblemente enlazada. Y ahora que vamos a trabajar con listas circulares, vamos a mirar lo siguiente. Resulta que cuando nosotros creábamos nuestra estructura nos quedaban de este tipo. Entonces la estructura doblemente enlazada quedaba de la siguiente manera. Teníamos aquí cada uno de los nodos. Listo, aquí tenía su enlace hacia el siguiente. El último decíamos que iba a quedar dirigido a nulo. ¿Listo? Y también teníamos el enlace hacia el anterior. Así. Y obviamente el primero, como no tenía anterior, quedaba en nulo también. Y aquí teníamos la cabecera. Acá teníamos el tail. ¿Listo? Así es como habíamos visto nosotros la estructura de datos de la clase anterior. Lo que vamos a hacer en estas clases es conceptual para que podamos comprender cómo se manejan estas y posteriormente construimos el código. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a tener estos elementos dispuestos. En este caso son de enlace doble. ¿Listo? Y vamos a tener también la lista circular, que entonces nosotros decimos que en una lista circular están los distintos nodos, pero cambia su forma de conexión. ¿Listo? Entonces aquí tenemos los distintos nodos, pero ya no queda, el último no queda a nulo, sino que las conexiones se producen de esta manera. Tenemos cada uno de los nodos conectados con el siguiente. Este es sencilla, este es de enlace sencillo. Entonces cada uno de los nodos lo tenemos conectado con el siguiente. Y el último nodo, que sería este de aquí, aquí está tail, la T. Ese último nodo queda conectado también con el primer nodo. ¿Listo? Miren que acá yo les decía en las clases anteriores que hemos tenido, yo les decía, así es como el constructor nos genera el nodo, de esta manera. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos nuestro nodo y lo genera de esta manera. El nodo cuando apenas se lo crea está en nulo con el siguiente y en nulo con el anterior. Pero ya cuando lo enlazamos, pues ya tenemos que el siguiente tiene unos valores. Cuando apenas nace el nodo está de esta manera. ¿Listo? Ahora la pregunta que les hago a ustedes es, ¿cómo estaría el nodo para la lista circular doble? Es decir, para esta de aquí. ¿Cómo sería el nodo que nos produce el constructor para esta estructura de acá? Si alguien quiere hablar, los escucho. Hola Sebastián, hola Evelyn. Los escucho muchachos. ¿Cómo sería ese nodo? El constructor.
Muchachos, ¿durmieron? ¿Igual a cuál, Álvaro? Igual que este de acá, que el de arriba. Miremos. Vamos a hacer un análisis adicional. Lo voy a hacer aquí en color azul oscuro. Cuando creamos apenas nuestra lista, en el primer caso, cuando apenas la creamos, que insertamos nuestro primer nodo, entonces aquí está la cabecera, ¿cierto? Y el primer nodo de la cabecera nos quedaría así, porque es el primer nodo, entonces al siguiente está en nulo y el anterior también está en nulo. Miren que la lista queda igualita, queda con la estructura que viene el nodo. Si aquí lo dejamos igual, entonces al crear la lista, al crear el primer nodo, no quedaría una lista circular. Miren que aquí, al construirlo con el primero, esa no es una lista circular al hacerlo igual. Entonces, no es igual al primero. Miren que ahí no tenemos una lista circular. ¿Cómo sería una lista circular cuando hay un solo nodo? Una lista circular cuando hay un solo nodo estaría el primer nodo, sería también el último. Entonces, la principal característica de una lista circular es que el último nodo siempre queda apuntando al primero. El último nodo en su campo siguiente siempre queda apuntando al primer nodo. En este caso, este es el primer nodo de la lista, ¿cierto? Entonces, este primer nodo tiene su siguiente. Y este, al ser el último también, este primer nodo también es el último nodo, también es el último. Entonces, también debe quedar apuntando al primero. Por lo tanto, a ver, dice. Eh, David, ¿a qué plataforma propones? Sí, Jason, queda apuntando a él mismo. Debería quedar apuntando a él mismo. Entonces, en su campo siguiente, a ver, espero tu respuesta, Jason. Así me vas a enviar un ejemplo o... David, dime qué plataforma propones para que la probemos y miremos si funciona bien. Listo, si quieres, Jason, ve diciéndome qué, qué es lo que... Listo, auxiliar, punto siguiente, igual a n. Ahí deberíamos mirar cómo podemos hacer la conexión en auxiliar y qué tendría auxiliar y qué tendría en. Pero en esencia, tú ya lo dijiste, Jason. En esencia lo que tendríamos es que este nodo azul debe quedar apuntando al mismo. Miren que aquí, si lanzamos una referencia a él mismo, tendríamos nuestra lista circular, ahí se cumple la condición. Este es el primer nodo y también es el último nodo y se cumple la condición de que el último nodo queda apuntando al primer nodo. Entonces ahí está de forma adecuada. ¿Listo? Entonces, quiero que cada uno de ustedes, mientras yo me conecto a Google Meet para verificar si nos podemos conectar mejor con David, ustedes vayan escribiéndome el constructor de esta en Java. Entonces, ¿cómo sería el constructor? Aquí yo estaba abriendo el proyecto, un proyecto. Ah, se lo tengo en la plataforma. Verán, nosotros en
los anteriores constructores tenemos lo siguiente. Eso, miren que aquí nosotros en nuestro proyecto del laboratorio 2 nosotros teníamos en la clase nodo, que esa es la clase que tiene el constructor de nodo, ahí tenemos nuestros atributos y nuestro método. Nuestro método que decíamos que nos producía un nodo igual a nulo. Entonces lo que quiero que hagamos en este momento es crear la clase nodo circular. Vamos a crear dos clases. Ustedes si quieren lo hacen en NetBeans, si no pues lo pueden escribir en un documento o hasta en el chat. Entonces vamos a escribir la clase. Aquí les voy a colocar la clase para el nodo de una lista doble. Lo que más me interesa de ahí es el constructor. Y también una lista lineal. Una lista lineal doble. Y también la clase para una lista circular simple. También lo que más me interesa es el constructor. ¿Listo? Eso es lo que más me interesa a veces. Ahí dejo el chat para que ustedes vayan enviándome cómo quedaría el código. O si quieren narrarlo por el micrófono, también estoy escuchando. Yo mientras voy a ir creando la sesión con mi compañero David. Se los voy a enviar al chat estas dos líneas. Muchachos, al grupo de WhatsApp les voy a enviar el enlace para que se puedan conectar a Google Meet. De pronto a quienes les está fallando y les quieren probar con otra plataforma, entonces ahí les recomiendo que se desconecten de esta, de Jitsi, y se conecten a Google Meet.
¿Listo? Y voy a dejar proyectadas tanto Google Meet como Jitsi. Listo, por ahí Esteban nos dice, eh, public, sí, Esteban, ahí tenemos los dos atributos, nos faltaría el constructor. Listo, recuerden que el constructor para la lista simple debe, para la lista doblemente enlazada, la lineal doblemente enlazada nos debe producir un nodo de este tipo, de esta manera. Entonces nos debe producir un nodo así, como este de acá, como el azul. Y el de la lista circular doble nos debe producir un nodo como este de acá. Los dos que están encerrados en el recuadro rojo, esos son los nodos que nos deben producir los constructores. Aquí, por ejemplo, nosotros voy a hacer por acá una sección aparte. En las listas que hemos trabajado hasta ahora, tenemos un nodo de esta manera y ese es el nodo que nos produce el constructor. Y el constructor estaba escrito de esta forma. Entonces teníamos por allá la clase public class y acá nodo, abríamos llaves. Aquí teníamos nuestros atributos public int valor value y public int public node, la clase se llama node, public int node next. Y en el constructor nosotros le decíamos public node int b, recibíamos por parámetro, aquí le decíamos this punto value igual a b, y le decíamos también next this punto next igual a null. Cerrábamos aquí las llaves y cerrábamos las llaves. Así nos quedaba nuestra clase cuando producíamos un nodo de este tipo de acá. Voy a aumentar un poquito el tamaño de la letra. Ahí. Muchachos, los que están conectados por Google Meet, ¿sí funciona mejor? A ver, Jason. Listo, y Jason nos dice. Voy a pasarle a Google Meet también acá para que podamos mirar. Pero no logro. Muchachos, los que están conectados por Google Meet, coméntenme cómo les va. Recuerden, para que les funcione un poco más rápido, recuerden permanecer conectados en una de las dos plataformas nomás. A ver, Jason, propones en el primero. No, recuerda de pronto que los nombres de las clases deben ir en mayúsculas. Valor debe estar en inglés. El primero está perfecto, esa es. En el segundo, en el de nodo circular, ahí hay que hacer unas modificaciones. De pronto, muchachos, David y Fernando nos dicen que se escucha mejor por Google Meet. Entonces,
pues si quieren yo voy a mantener las dos plataformas activas como ustedes vayan mirando. Si ya miro que en una se queda vacía, pues ya dejo de trabajar en esa y nos seguimos conectando por la otra. Ah, ya, listo. Listo. Listo, el primer constructor entonces lo tenemos, es el que nos propone Jason. Entonces por acá yo voy a escribirlo, el primer constructor para este de aquí. Perdón, para este de aquí. Aquí sería la N mayúscula, double not, le voy a colocar value back int, perfecto, listo, ahí está perfecto. Ahí tenemos el código para el primero. Le voy a pegar un poquito para que no se me sobremonte con el otro. Listo, y nos queda faltando el otro, muchachos. De pronto Fernando y David, si observan mi pantalla a través de Google Meet. Listo, perfecto. Recuerden desactivar sus micrófonos para hacer más rápida la videollamada. David. Muchas gracias. Listo, nos queda uno, muchachos. Nos falta una clase que queremos producir para nuestro ejercicio de este momento. Muchachos, el otro constructor nos falta. Ya Jason nos dijo que debía quedar apuntando a él mismo. Mira. Así es como se debe producir. Acá tenemos el código que usábamos para el nodo normalito. Ahora sí aquí vamos a tener el código para el constructor. Este tenía un solo enlace y no quedaba apuntando a nada, quedaba apuntando a nulo. Este tiene un solo enlace, la diferencia es que debe quedar apuntando a él mismo. Esta imagen también se las voy a colocar en la plataforma como para por si las moscas, a pesar de que está feita todo, pero sirve también para que ustedes de pronto recuerden algo de la clase. Listo, a ver, voy a revisar los chats. Vale, listo. Álvaro de pronto. Listo, ahí tenemos la participación de Esteban Urbina. Perfecto, Esteban. Listo, perfecto, Jason. Sí, la propuesta de los dos está muy bien. En la de Jason hay que hacer algo y es que este como es un nodo circular con un solo enlace, entonces este back no iría, porque hasta ahorita estamos trabajando con un solo enlace, entonces solamente tenemos el enlace al siguiente. Entonces, perfecto, Esteban, esa es la solución. La de Jason también está muy bien, pero ahorita no la, no la usamos dado que está con dos enlaces. ¿Listo? Solamente habría que cambiar eso, que es con un solo enlace. Entonces vamos aquí y
y agregamos el código a nuestra imagen. Entonces aquí voy a colocar ese código. El nombre de la clase está muy bien, miren, nodo circular con camel case, int value, public nodo circular, aquí sería next, ahí está, listo. Acá tenemos el constructor que recibe un valor por parámetro, coloca el valor y coloca el valor a next. De esa forma, miren que next igual a this le dice que esta flechita va a quedar apuntando a él mismo, por lo tanto se produce este mismo nodo. ¿Listo? ¿Está clara esa parte, muchachos? ¿Alguien tiene alguna duda? A ver, Jason dice, verdad, entonces ese sirve para doblemente enlazada. Sí, Jason, serviría para la doblemente enlazada, sin embargo habría que hacer también una pequeña modificación. Resulta que para la lista doblemente enlazada, tanto el siguiente como el anterior quedan apuntando al mismo. En el constructor que tú tienes, mira que dice back igual a nulo. Entonces, al ejecutar ese constructor que tú nos propones ahí, nos quedaría algo así. Por acá, a este lado de acá voy a voy a mostrar el, el constructor que nos produciría el nodo que nos produciría ese constructor. Entonces ahí tendríamos nuestro nodo. Aquí estaría la cajita para el valor. En el siguiente, mira que en el siguiente tú nos propones trabajar next igual a this. Perfecto. Entonces next igual a this. Y le decimos back igual a nulo. Entonces back igual a nulo. Este quedaría así. Entonces por ahí miramos que el nodo no se va adecuando a las necesidades que tenemos. Tenemos una participación de Fernando. Fernando, aquí no, en esta parte, en el que tú nos propones aquí, no estaría correcto, dado que next no tiene un valor de inicialización. Next está en nulo. Entonces le estaríamos diciendo, next, consérveme el mismo valor que tiene, que está en nulo. Aquí, a pesar de que lo enviaríamos por el parámetro, pero tendríamos que enviar el enlace. Y recuerda que el enlace se está creando apenas. Aquí tenemos nuestro constructor, le enviamos el valor y le enviaríamos el nodo. Pero si el nodo lo estamos creando apenas, entonces no tenemos la dirección, porque apenas le estamos diciendo asígnemele memoria. Entonces aquí igual este lo deberíamos enviar como nulo y nos quedaría en nulo, porque no tenemos el nodo construido, puesto que estamos solicitando que lo construya. ¿Listo? ¿Sí, sí está claro, Fernando? Vale. Listo, entonces acá miren que tendríamos nuestro constructor así. Luego ya cuando entremos a las listas circulares doblemente enlazadas terminamos de verificar cómo es que funciona esto. Por ahora entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir, yo lo voy a hacer aquí, voy a plasmar lo que ustedes ya han hecho. Voy a crear un proyecto en el cual vamos a tener ya las listas circulares. Miren que hasta ahorita hemos trabajado las listas simples perfectamente en un proyecto, entonces voy a crear un nuevo proyecto en el cual vamos a trabajar las listas dobles. Entonces aquí, double, listo. Aquí vamos a trabajar tanto las lineales como las circulares. Y también vamos a trabajar es decir, vamos a trabajar las dobles lineales, las dobles circulares
Y aunque no, ya sé muchachos. Evitémonos crear un proyecto más y sigamos trabajando en el que ya tenemos para no enredarnos tanto. Aquí en laboratorio 2 más bien voy a crear otras clases que nos van a servir para los nodos. Entonces aquí nosotros teníamos la clase nodo, que este tenía el nodo simple, el nodo que tiene un solo enlace y que queda ese enlace en el constructor a nulo. Voy a crear entonces una nueva clase que va a ser el nodo doble pero simple. Entonces node double node. Listo. Y aquí voy a colocar el código que nos propuso Jason. Entonces miren, aquí está el código que nos propone Jason, lo vamos a dejar el mismo. Voy a copiar esta parte y la voy a pegar aquí en mi clase. Listo, ahí quedaría. Y también voy a crear mi clase circular node. Este es para mi nodo simple, pero circular. Entonces aquí voy a usar el código que nos propone Esteban Urbina. Listo, estuvo. Listo, ya tenemos en nuestro proyecto las dos estructuras. ¿Qué más nos quedaría, los dos nodos, perdón, qué más nos quedaría faltando para poder crear aquí en este proyecto, crear nuestras estructuras, para poder administrarlas? Miren que por ejemplo para la lista, nosotros teníamos una clase lista que utilizaba la clase nodo. Para la pila, nosotros teníamos una clase que nos servía para administrar ese y utilizaba la clase nodo, y para la cola también. Entonces ahorita para la lista circular, para la lista doblemente enlazada y para la lista circular también vamos a tener la misma clase, dos clases. Entonces acá tendríamos double linked list, en el cual tendríamos la misma estructura. Acuérdense que nosotros hicimos un taller en el cual yo les pasé toda la estructura y ustedes hicieron el diagrama de clase. Jason, sí, ese, ahí ya con back igual a this, ahí ya serviría para la otra lista. Listo, acá voy a pasar los chats para mirarlos. Ahí estoy pendiente de sus preguntas. Entonces aquí nosotros tendríamos nuestra lista doblemente enlazada, que les decía que recuerden que en una de las clases yo les compartí que ese fue el primer laboratorio. Les compartí toda la estructura del proyecto y ustedes iban a hacer el diagrama de clases. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Lo que vamos a tener inicialmente, lo que vamos a tener inicialmente como en toda lista, es una cabecera. Entonces siempre necesitamos un nodo que sea nuestra cabecera. Y ese es el que nos va a servir para administrar toda nuestra lista. Entonces aquí en el double linked list, que es el que estudiamos en la clase anterior, aquí vamos a decirle, lo primero que necesitamos es una cabecera. Y esa cabecera va a ser de la clase eh, double, eh, double node, de este de aquí. Entonces le decimos, ya les coloco más zoom. Le decimos, la cabecera la vamos a necesitar y esa cabecera es de la clase double node y se va a llamar head. Listo.
Para mi lista no necesitamos nada más. Ah, para este dijimos también que íbamos a usar el tail. Entonces también vamos a decir de la clase double node tail. Listo. Y ahora sí el constructor de esta lista. Entonces al constructor de esta lista le diríamos public double linked list. Y cuando la lista apenas se crea, va a colocar tanto la cabecera como el último, o la cola, el último nodo en nulos, porque ahí se crea y están vacías las dos. Y por acá vamos a tener los otros métodos. El método de agregar nodo en sus tres formas, que esos son los diagramas de flujo que ustedes están haciendo. Entonces aquí colocaría public void add start y recibimos por parámetro, ya sería un parámetro de la clase double node, ya no es el nodo normalito, porque este ya viene con doble enlace. Tendríamos también el public add public void add n, que también recibiríamos un nodo doble n, lo seguimos llamando, y tendríamos el método public void add between, no recuerdo cómo se escribe between, voy a mirar esto de aquí, listo, add between. De aquí en add between nosotros recibimos el nodo, double node, n, y también la posición, int p. Listo. Esos son los tres métodos que habíamos estudiado en la clase anterior. Mejor dicho, en la clase anterior estudiamos los cuatro métodos. Todos los métodos, tanto el de búsqueda, el de inserción y el de quitar un nodo. Ahora vamos a plasmarlos aquí. Listo, ahora vamos a plasmarlos aquí y posteriormente los codificaremos. Aquí nos faltaría, vamos a colocar un método que ustedes ya codificaron en el ejercicio anterior, que igual lo voy a codificar de una vez aquí para que ustedes salgan de alguna duda. Entonces voy a colocar public boolean is empty. Este método va a ser igualito al que ustedes codificaron. Aquí lo que debíamos preguntar era si la cabecera está nula, eso quiere decir que no hay nodos, entonces retornaríamos que sí, que está vacía, true. Si no, retornamos que no está vacía, false, porque no se cumpliría esta condición. Y ahí queda codificado nuestro is empty. Ustedes también lo tenían como tarea, que esa tarea ya venció, entonces ya lo puedo resolver aquí. Vamos a tener también el método public int search node, que vamos a recibir un valor por parámetro para buscar el valor de ese nodo. Por ahorita vamos a crear la variable index igual a -1. Como todavía no lo voy a codificar, entonces voy a dejar solamente aquí indicado return index. Listo. Otro método que vamos a tener aquí es el método de quitar al inicio. Entonces public a ver cómo lo habíamos hecho acá. Listo. Public boolean remove first
habíamos hecho public remove first. Voy a copiar estos nombres. También vamos a tener, ahorita coloco los retornos, vamos a tener el public remove last. Y también íbamos a tener el public remove between. Y listo. Aquí por ahora le voy a colocar return false. Return false. Y return false. Listo. Ahí tendríamos la estructura de nuestra clase encargada de manejar las listas doblemente enlazadas. Y ahora también vamos a crear la clase que se va a encargar de manejar nuestras listas circulares. Entonces voy a crear una nueva clase que se va a llamar circular list. De igual manera voy a necesitar un nodo que me determine la cabecera. Entonces le digo de la clase circular node hit y aquí voy a plantear el constructor. Aquí no voy a manejar un tail, ya vamos a mirar por qué. Aquí voy a plantear el constructor de esta lista. Entonces le digo public circular list igual que en todas le digo hit igual a nulo. Eso me quiere decir que la lista está en nulo, está vacía. Y los métodos que vamos a tener son los mismos prácticamente. Entonces aquí voy a copiar este código de acá. Este código igual se los voy a compartir en la plataforma porque este lo vamos a usar para continuar trabajando. Entonces aquí le digo, aquí ya no va a ser nodo doble sino nodo circular, para agregar al inicio, para agregar al final y para agregar entre nodos. El isempty se mantiene igualito, es el mismo, y en el remove todavía no hemos codificado. Entonces tenemos, ahí está, completa nuestra estructura básica para el código de estas listas. Entonces, de la lista circular, de la lista doblemente enlazada, ya habíamos analizado todos sus métodos, ya nos faltaría es codificarlos. Ahorita vamos a analizar la lista doble, a continuar el análisis de la lista doble, perdón, de la lista circular, para en la siguiente clase vamos a codificar los métodos que nos faltaban, que ustedes ya deben tener muy bien estructurados. Yo ya les voy a ir preguntando. Acuérdense que nosotros habíamos dejado pendientes estos métodos el método de remove between, que les decía que lo usen para trabajar con el simulador. Entonces ustedes si tienen alguna duda aún me pueden preguntar. Pues como no hemos tenido dudas hasta ahorita, en la próxima clase yo ya les voy preguntando cómo lo resolvieron. Y codificaríamos este circular list, el double linked list, que también ya hicimos el análisis, entonces en la codificación no nos vamos a tardar mucho. Y también el circular list, que es el que vamos a analizar ahorita. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos nuestro código. Esta la voy a guardar para iniciar una hojita en blanco. Listo. Una imagen, ¿no? Hasta ahorita, muchachos, ¿tienen alguna duda? ¿O está claro? Bueno, al parecer está claro. Listo. Entonces aquí vamos a iniciar a trabajar con nuestra lista circular sencilla. Teníamos nosotros nuestro nodo, cierto que ya sabemos que el nodo se produce de la siguiente manera. Aquí en la esquinita voy a dejar cómo nos produciría el nodo nuestro constructor, ahí dejo un espacio en rojo.
Ahí estaría nuestro nodo y aquí estaría el enlace hacia él mismo. Ese sería siguiente. ¿Listo? Eh, Jason, no sé a qué haces referencia con el que hagamos mejor por separado. Ah, bueno. ¿A qué haces referencia, Jason? De pronto para tenerlo en cuenta en siguientes clases. No te entiendo, Jason. Ah, ya, 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 ya. Listo, listo. Entonces yo ahorita miremos cómo nos va con este y en tal caso dividimos cada una. Creamos un proyecto para cada una de las estructuras. Yo les separo y creamos uno para cada uno. Me parece adecuada la observación. Ahorita entonces analicémosla y yo ya les subo, les voy a separar todos. Entonces les separo tanto el de listas, el de pilas, el de colas, el de listas dobles y de aquí en adelante seguimos con un proyecto para cada estructura. Me parece adecuado, así no enredamos tanto las cosas. Listo. Entonces aquí tenemos nuestra lista circular, que inicialmente, recuerden que así es como nos produce el nodo el constructor. Entonces inicialmente mi lista está vacía. Aquí está cabecera, que está apuntando a nulo. ¿Listo? Entonces ahí está apuntando a nulo y le vamos a decir, usted tráigame mi primer nodo, voy a ingresar el primer nodo. Entonces ese primer nodo, para ingresarlo, miren que cuando la lista está vacía va a seguir siendo igual en todos los casos. Si la lista está vacía, no importa lo que debamos hacer, sino que lo que debemos es simplemente decirle que cabecera es igual a ese primer nodo. Entonces aquí tenemos nuestro nodo n. ¿Listo? Aquí tenemos nuestro nodo n. Lo voy a dibujar por acá. Este viene con valor 10, por ejemplo. Y viene así. Así me lo produjo el constructor. Entonces cuando yo haga la inserción, lo único que le debo decir es cabecera igual a n. Entonces este enlace ya cambiaría, ya no sería así, sino que vendría de cabecera, haría referencia aquí al nuevo nodo que estamos insertando. ¿Listo? Ahí no importa si es al final, entre nodos o al principio. Siempre el movimiento que vamos a hacer es el mismo. Ahora bien, ahora vamos a iniciar a hacer la inserción al principio de las listas. Entonces, siempre vamos a insertar al principio. Ya cuando termine el método, esta n desaparece, ya el garbage collector la limpia. ¿Listo? Y ahora recuerden la condición que tenemos, ¿no? La condición es que el último nodo, acá la voy a colocar, el último nodo apunta al primero. Siempre apunta al primero. Entonces aquí en este caso, miren que el último nodo es este mismo, como hay solo uno, ese es el último nodo, entonces ese último nodo va a quedar apuntando al primero, es decir, a quedar apuntando a él mismo. Ahora bien, vamos a hacer inserción al inicio de un nodo nuevo. Entonces vamos a crear nuestro nodo n, este va a ser el nuevo nodo que vamos a insertar, con número 5. Listo, que inicialmente el constructor me lo produce así. Y este sería nuestro nuevo nodo n. ¿Listo? Ahora bien,
Ahí ya tengo mi nodo, ya sé que lo voy a insertar al inicio, recuerden. Vamos a hacer la inserción al inicio. En ese sentido, el primer nodo que debe quedar, ¿cuál es? ¿10 o 5? ¿Cuál debe quedar de primero? ¿El 5? El 5. Perfecto, sí, miren. El 5 debe quedar de primero, puesto que vamos a hacer una inserción al inicio. Entonces debemos iniciar a mover todos los enlaces de tal manera que el 5 nos quede de primero. En ese sentido, miren que tenemos que mover y debemos tener muy en cuenta esta condición de acá. Esta de aquí, que el último nodo debe quedar apuntando al primero. En este caso el primero va a ser el nodo 5 y el último nodo va a ser el nodo 10, porque no hay más. Entonces, como el último nodo debe quedar apuntando al primero, ¿ahí qué deberíamos hacer? ¿Qué enlaces movemos primero? ¿El de cabecera, el de n o el enlace que está en el nodo 10? ¿Cuál deberíamos mover primero? Tengan en cuenta, acuérdense lo del collar, lo del paseador de perros, que si soltamos algo se nos van todos. ¿Cuál debemos mover primero entonces? El 5 unido al 10. Perfecto, listo. Vamos a ir haciendo la simulación. Borro aquí. Entonces este ya no lo vamos a tener aquí porque vamos a decirle este nodo 5, conéctese al nodo 10. Entonces borramos este de aquí y ahora le decimos que este va a estar apuntando, ups, que este nodo va a estar apuntando al nodo 10. Listo. Ahí lo tendríamos apuntando al nodo 10. ¿Cuál otro movemos? Ahora, de 5 a 10. Ahora debemos mover el siguiente enlace, que sería ¿cuál? De 10 a 5. Listo, miremos. Vamos a simularlo. Fernando y Daniel nos dicen que del 10 al 5, entonces vamos a... David. David nos dice de 10 a 5. Listo, vamos a moverlo. Entonces borro este enlace de aquí, porque ese ya no va a quedar apuntando ahí. Le digo del 10, ese ya no va a quedar apuntando el mismo, sino al 5. Listo. ¿Y acabamos? Es la cabecera. Debe pasar al 5 porque estamos haciendo inserción al inicio. Entonces esta flechita de aquí, este enlace, debe desaparecer del 10 y va a conectarse ahora con el nodo 5. Listo, verifiquemos a ver. Tenemos igual una lista circular. Aquí voy a arreglar este enlace que se mira un poquito feo. Listo, tenemos ahí nuestra lista circular. Y miremos la condición. El último nodo apunta al primero. ¿Cuál es el último? 10 sería el último. Y este apunta al primero, se cumple. ¿Cierto? Ahí tenemos que se cumple la condición. Vamos a hacer ahora nuevamente, bueno, ahí ya como termina el método, ya este n desaparece y vamos a insertar otro nodo. ¿Listo? También al principio. Ahí ya nosotros vamos a ir dándonos cuenta de qué es lo que debemos hacer. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar otro nodo y lo vamos a insertar al principio. Lo voy a dibujar por aquí. Por acá dibujamos. Aquí lo voy a dibujar. Este va a ser el nodo 7. Listo. Este nodo 7 viene con n y recuerden que voy a hacer la inserción al principio. ¿Listo?
Hace un momento no tuvimos mayor inconveniente porque teníamos solo dos nodos. Ahorita ya vamos a encontrarnos con una situación que ya nos hemos encontrado previamente. Recuerden la condición, ¿no? El último nodo debe apuntar al primero. Entonces, aquí me faltaba la tilde. Voy a colocar la tilde. Listo. El primer enlace que vamos a mover, JSON nos dice de 7 a 5. Listo, vamos a simularlo. Listo. Este enlace de aquí desaparece. Le decimos que va a quedar enlazado del 7 al 5. Listo. N punto siguiente igual a 5. Listo. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el siguiente enlace que debemos mover? Andrés dice del 7 al 5, del 10 al 7 y la cabecera se vuelve al 7. Perfecto. Ese es el orden de los enlaces. Gracias, Andrés. Del 7 al 5, listo, ya hicimos el movimiento. Ahora decimos del 10 al 7. Pero para llegar al 10, miren que aquí ya tenemos que hacer algo. Ahí observándolo fácilmente, pues nosotros podemos mirar que el 10 está de último. Pero recuerden que nosotros debemos decirle al computador que mueva ese. Entonces ahí debemos llegar hasta el último, ¿cierto? Para cambiar ese enlace. En este caso está de primero el 5, del 5 pasamos al 10 y del 10 ya no tenemos el nulo que nos sirva para identificar. Miren que antes decíamos que llegábamos hasta el último con el diferente de nulo, con auxiliar punto siguiente diferente de nulo. Aquí ya vayan pensando cómo es que haríamos ese control. Entonces, tenemos que llegar hasta el último, tenemos que recorrer la lista hasta llegar al último, ya le decimos, ya este enlace ya no va a estar hacia el 5, sino que va a estar hacia el nuevo primer nodo. Entonces, aquí vamos a tener de 10 a 7 como nos propone Andrés. Listo. Ahí está el último, está apuntando al nuevo primero y listo, cambiamos de este primero aquí al último. De esta cabecera vamos a pasar al nuevo primer nodo. Entonces aquí el enlace que vamos a colocar es de cabecera al 7. Y miremos la condición. La condición dice, el último nodo debe quedar apuntando al primero. En este caso el último nodo es 10 y el primer nodo es 7. Perfecto, está funcionando bien. Listo, entonces aquí vamos a intentar ir escribiendo el código para ese método. Para el método agregar al principio. ¿Usemos la variable tail que nos deja un apuntador al final o no la usamos, muchachos? ¿Cómo prefieren hacerlo? ¿Para evitarnos el recorrido o hacemos el recorrido que nos ayuda a encontrar el último? Listo, Jason propone que sí lo usemos. ¿Quién más está de acuerdo? Con el tail, Fernando también, David también. Jason dice, si no, es más complicado. Ahí podemos, lo que hacemos es aumentar un poquito la complejidad, pero más en torno a comprender que debemos encontrar el último. Pero igual agregamos un paso adicional que es mantener el tail actualizado. Entonces, listo. Vamos a trabajar con el tail. Sin embargo, ustedes pues ya conocen la forma de llegar al último. ¿Listo? Entonces listo, aquí tendríamos nuestro método add. Entonces acá voy a ir a iniciar a codificarlo. Sería public void. Lo voy a codificar aquí para que nosotros lo visualicemos junto con nuestro gráfico y nos vayamos imaginando. Luego ya lo transcribimos al código en Netflix. Entonces voy a tener el public void add start. Recibimos un circular node por parámetro que se llama n. Y listo. Aquí lo primero que decimos nosotros es verificar si la cabecera está vacía, si la lista está vacía. Entonces si is empty, entonces le decimos hit igual a n. Listo.
porque no hay nada. Entonces si no hay nada, simplemente lo agregamos. David, respecto a tu pregunta, es más efectivo utilizar el tail, puesto que no hacemos el recorrido cada vez que vamos a hacer la inserción. Porque cuando hacemos la inserción, nosotros en la primera parte, cuando hacemos el recorrido, tenemos que pasar por cada nodo de la lista para encontrar el último. Aquí ya no hacemos el recorrido, sino que simplemente usamos nuestra variable tail y ya no tenemos que pasar por cada uno de los nodos. Lo hacemos más rápido se vuelve el proceso. Ponemos menos carga en el procesador. ¿Listo? Listo. Si está vacía, entonces simplemente lo enlazamos. Si no, entonces aquí ya tenemos que iniciar a hacer los enlaces. Primero, el primer movimiento que nosotros les decíamos era n punto siguiente igual a head, ¿cierto? Siempre, miren, si revisamos el chat, siempre el primer enlace que movimos, acá voy a colocar el de Jitsi, siempre para el primer caso, primero le dijimos, cuando insertamos el 5, le dijimos primero unir el 5 al 10. Y luego, cuando hicimos la otra inserción, cuando insertamos el 7, primero unir el 7 al 5, que estábamos diciéndole primero colóqueme el nuevo nodo apuntando a la cabecera. Listo, ahí tenía. Y ahora le decimos que el último, después le decíamos el último nodo, que quede apuntando al nuevo nodo, al nuevo primer nodo. Entonces, como estamos utilizando nuestra variable tail, le decimos acá tail.next igual a n. ¿Listo? Porque tail siempre va a quedar al final. Cuando hagamos la inserción al final, ahí vamos a tener que actualizar esa variable tail. Por ahorita en este método de aquí simplemente lo utilizamos, ahí no tenemos lío. Tail.next igual a n. Y vamos a tener aquí que cabecera head igual a n, porque ahí ya cambiamos el nuevo nodo. Entonces miren que ahí tendríamos el código para hacer la inserción, que no es muy complicado. La variable tail, como les digo, nos ayuda a manejar esa parte de ahí. Si no usáramos tail, entonces aquí, en lugar de esto, deberíamos hacer un ciclo que nos llegue hasta el final. Lo voy a escribir aquí también, sin embargo ahorita se los dejo como comentario. Ahí lo voy a escribir en verde. ¿Listo? Lo voy a escribir en verde para que ustedes comprendan que es comentariado. Si quisiéramos hacerlo sin la variable tail, es decir, haciendo el recorrido, nosotros necesitamos llegar hasta el último. ¿Listo? El último en este caso es 10. ¿Listo? Antes, nosotros decíamos en las listas lineales que el último lo podíamos identificar diciendo que auxiliar punto siguiente o que el último en su campo siguiente era nulo. Aquí no va a haber nulo. Miren que el último siempre apunta al primero, no hay un nulo. Entonces, ¿cómo podemos identificar que es el último, muchachos? ¿Cómo podríamos identificar que es el último? Dependiendo el que inicie. Perfecto, exactamente, Andrés. Dependiendo el que inicie, sabemos cuál es el último. Pero resulta que nosotros tenemos una variable que nos dice cuál es el que inicia, ¿cierto? Que es la variable cabecera o la variable head. Entonces, el último va a ser el único nodo que está apuntando al siguiente. Así podemos identificar al último. Miren que cuando estaba ahí que está 10 de último, 10 está apuntando al 7 y sabemos que 7 es la cabecera, entonces sabemos que el 10 es el último. Porque el último, siempre se cumple la condición de que el último nodo apunta al primero. Entonces de esa manera nosotros podemos identificar que ese nodo es el último. Entonces aquí necesitaríamos una variable de tipo nodo circular node, que vamos a llamarlo auxiliar, que iniciaría en cabecera.
¿Listo? Y ojo, aquí hay que tener cuidado con este while, porque nosotros le diríamos, mientras que auxiliar punto siguiente, punto next. Antes le decíamos es diferente de nulo, ahora debemos decirle auxiliar punto next es diferente de cabecera, de heap. Porque ahí ya sabemos que ese sería el último. Cuando ya el auxiliar punto siguiente es cabecera es el último y deberíamos salir del ciclo. Y aquí le decimos auxiliar punto y auxiliar igual. Aquí le diríamos auxiliar igual a auxiliar punto siguiente. Ahí para recorrerlo simplemente. Listo, terminaríamos nuestro ciclo ya cuando lleguemos al último, cuando auxiliar punto siguiente sea igual a cabecera. Y ahí ya le diríamos entonces auxiliar punto siguiente va a ser igual al nuevo. Ya en auxiliar punto siguiente estaría el último nodo y ese sería lo mismo que le decimos acá abajo. Tail.next, auxiliar.next igual a n. Y listo. No cambiaría nada más. Así sería si no lo hiciéramos con la variable tail. Pero como vamos a trabajar con la variable tail, entonces lo manejamos de esa forma. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda, muchachos? ¿No? Bueno, voy a hacer la última revisión de lista. Voy a revisar primero en Jitsi. Luego reviso. A ver, Esteban nos comparte algo. Profe, Sí. esa última parte del código, o sea, no, a ver, como ¿Cuál Miller? la última parte, no la analicé bien, a ver. ¿La que está en verde? No, ahí donde dice tail punto next es igual a n, está apuntando a n, ¿no? O sea, el primero, digo, el último al primero, ¿no? Ahí. Ajá, al nuevo primero. Este n es el que estamos insertando. Ya, y head es igual a n, esa parte. La cabecera es igual a n. Ajá, porque ya como el nuevo estamos insertándolo al inicio, entonces la cabecera debemos cambiarla, porque ya debe quedar en el nuevo, debido a que la inserción es al inicio. Ya, listo. Listo, Miller, Y perfecto. lo del verde es código del auxiliar. Ah, Es si no fuera si no tuviéramos la variable tail, entonces deberíamos hacer un recorrido para encontrar el último. ya, profe. Gracias. Esteban nos muestra también un código que es, aquí Esteban de pronto en el n.next igual a head. Ah, sí, sí, sino que tú lo haces después, entonces también se lo puede hacer antes. Sí, eso estaría bien. Auxiliar punto siguiente igual a n y head igual a n. Sí, sí, está bien ese código que tú nos propones también, Esteban. Mira que es el mismo, la única diferencia es que yo dejé esta variable antes de el ciclo. Listo, no se vayan a desconectar, muchachos, que voy a hacer el control del listado. Voy a iniciar por Jitsi. Y si tienen alguna duda, vayan preguntándome ahí, ¿listo? Listo, de pronto los compañeros que están en Jitsi, echen ojito a ver si no olvidé de apuntarlos en la lista. Y también los compañeros que están en Google Meet, échenle ojo a ver si me equivoqué, si olvidé colocarles que sí lograron conectarse.
Listo. Ahí están los compañeros de Jitsi. Vamos a mirar quién tanto está conectado. Acá en Fernando JF es bajo A. Ah, listo, ya te había mandado el asistente. Listo, ahí están todos muchachos registrados la asistencia. Por hoy, pues si no tienen alguna duda, eso es todo. Igual yo ya les comparto todo el material que queda pendiente. Queda pendiente a enviarles el proyecto del interestricturante, el código o los puntos que se desarrollan en la prueba de ingreso, en la prueba de aptitud para el empleo. Les voy a subir cada uno de los proyectos con las listas separaditos, todos los proyectos separados. Las imágenes de la clase y los videos. Listo, eso es lo que me queda pendiente de subirles. ¿Me olvido de algo, muchachos? La tarea ya la coloqué. Listo. No me olvido de nada, ¿cierto? Bueno, muchachos, por hoy eso es todo. Ya nos vemos. La próxima clase pues también nos conectamos por estos dos medios y ahí vamos mirando. Si quieren vayan alternando entre uno y otro y ahí vamos mirando cómo nos va mejor. ¿Listo? Chao muchachos, que estén muy bien. Un gusto, José. Chao, Andrés.